bienvenida, buenas tardes. Damos inicio a la segunda charla de nuestro segundo día en la Feria Virtual Laboral 2024, el cual lleva por nombre Rompiendo Barreras, Equidad de Género en la Educación y el Empleo. Quien expone es Karina Cisterna. Ella es ingeniera civil industrial en la Universidad de Santiago de Chile, Master of Business Administration de la Universidad de Chile y CUHK Business School. Ha participado en la implementación de la norma 3262 de igualdad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y actualmente es la directora ejecutiva de AJA Inclusión. Karina abordará la equidad de género en el ámbito académico durante el desarrollo de carrera y mundo laboral actual, creencias y aseveraciones que tenemos en el inconsciente. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas o consultas en el chat para resolverlas posteriormente a la charla. Muchas gracias, Karina. Bienvenida. Muchas gracias, Francia. Hola a todos y todas. Gracias por estar acá presentes. A mí me gusta hacer bien dinámicas las presentaciones, así que si van dejando los comentarios en el chat o las preguntas, las vamos a ir leyendo a mí me gusta ir contestándolas al tiro. Así que, bueno, espero que podamos hacer una conversación más que solamente una voz presente. José, ¿me ayudas con la PPT, por fin? Súper. Entonces, hoy día vamos a estar hablando, como decía Francia, de sesgos con respecto a estereotipos de género en el ámbito de la educación y también en el ámbito laboral, que es de donde les puedo hablar más. Desde AJA Inclusión les cuento que cuando yo estaba estudiando, me preguntaban si quería ser emprendedora. Yo siempre decía que no, que quería tener mi trabajo, ¿cierto? Con un sueldo fijo a fin de mes y no tener mayores preocupaciones. Bueno, 9 años de emprendimiento tiene AJA Inclusión, que es la consultora que fundé, y lo que hacemos es trabajar diversidad e inclusión en distintas organizaciones, empresas privadas y públicas, y desde ahí entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Esta charla, digo, vamos, porque también le pedí a Josefina Jara que se sume a esta presentación para también hacerlo un poquito más dinámico y que no estén solamente escuchando ahí a una persona. Jo, ahí sí estoy por ahí para que también te puedan conocer. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, me llamo Josefina, soy jefa de proyectos en AJA. Igual que Karina me decía que siempre digo que yo nunca quisiera emprender, pero bueno, trabajo con ella en su empresa, así que igual aprendo un poco de eso. Y bueno, acá un poco las empresas con las que trabajamos, y llevamos nosotros también un tiempo trabajando con Duo, que el año pasado hicimos varias cosas, así que conocemos la institución desde distintas aristas. Estoy feliz también de estar hoy compartiendo con usted y bueno, esperamos que los temas que les traemos hoy para reflexionar más que nada queremos instalar preguntas, instalar reflexiones y llevarles un poco quizás a cuestionar ciertas cosas, ciertos estereotipos, ciertos sesgos, ciertas cosas que pensamos de la realidad, sobre todo con la mirada del género. Así que esa es nuestra propuesta de hoy. Muchas gracias, Jo. Bueno, hay un poco entonces para qué les pedimos que participen, que este sea un espacio confidencial también lo que conversemos acá, que se quede acá, y también de respeto. Podemos tener eh, distintas miradas con respecto a una temática, pero acá también lo importante es que podamos participar y tener este distinto rol en las miradas que podamos ir teniendo. Jo, vamos nomás. Bueno, ¿qué es el género? Dale tú, Jo, porque tengo que dejar con el pin marcado a Sebastián. Ahí sí. Entonces, dale tu Jo. Estás en mute. Disculpen. Ya, entonces cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando? Esa es la primera pregunta que queremos traer hoy y bueno, reiteramos, ¿cierto? Bienvenidos, bienvenidas a que dejen sus preguntas o comentarios por el chat, pero se nos vienen algunas cosas a la mente. Género, estamos hablando de diversidad sexual, estamos hablando de diversidad sexogenérica, estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de sexo registral. ¿De qué estamos hablando? Bueno, son varios conceptos los que se nos vienen a la mente, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, empezar a instalar, ¿cierto? Esta noción de que el género tiene que ver con una construcción social, ¿ya? Una construcción de la cultura, una construcción de los medios de comunicación, de nuestra educación, de nuestras familias, ¿cierto? Que finalmente van generando o van construyendo esta idea de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, si es que lo vemos, ¿cierto?, desde una perspectiva binaria de género. Inclusive podemos hablar también de otras identidades de género, pero finalmente a lo que nos queremos abocar hoy, cuando hablamos un poco de estereotipos de género, nos vamos a estar refiriendo a los estereotipos, y vamos a explicar también ese concepto, que tienen que ver con los hombres y mujeres. ¿Qué esperamos de un hombre?
¿Qué esperamos de una mujer? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo se tienen que ver? ¿Cómo se tienen que vestir? ¿Cómo se tienen que comportar? ¿Cómo tienen que hablar? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Cómo tienen que trabajar? Todo ese tipo de preguntas son las preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de este concepto que es estereotipos de género. ¿Sí? Entonces acá, bueno, pueden ver una imagen que tiene que ver con esta construcción, ¿cierto? El género como constructo social, que tiene que ver con estos roles, comportamientos, actividades y atributos que vamos a entender como propios de los hombres y las mujeres, ¿ya? Una vez mostrando esta imagen, le pregunté a un grupo de personas qué les parecía y me dijeron que les parecía mala porque parecía que la niña estaba atacando al niño. No, eso no es así. Ya la imagen lo que nos viene a mostrar es que muchas veces, bueno, por ejemplo, ¿qué juguetes vamos a asociar a las niñas? ¿Qué juguetes vamos a asociar a los niños? Y ya desde esa edad, desde esa infancia temprana, vamos a empezar a construir una identidad, vamos a empezar a construir roles, vamos a empezar a construir expectativas, ya que en este caso vamos a asociar a hombres y mujeres. Por ejemplo, ahí el niño aparece cuidando ¿cierto? Una muñeca, aparece con actividades como de aseo, que no son finalmente las actividades que solemos asociar a los hombres. Y la niña aparece con juguetes más vinculados o más asociados comúnmente a lo masculino. Entonces, ¿qué es lo que queremos poner acá en cuestión? Que finalmente estas conductas que vemos cuando somos adultos, somos adultas, no son propias de nuestra biología, no son propias de nuestra configuración anatómica, no son propias de algo genético, sino que son construidas, se construyen en la sociedad y se reflejan cuando ya somos adultos. O hay quizás agregar también, súper importante, que a veces nos dicen, ¿cierto? Frases como el calladita te ves más bonita o el es niñita, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, un niño se cae, llora, etc. Y todas estas asociaciones, por ejemplo, de frases, tienen que ver entonces con este constructo social que es el género. Ahí ustedes nos pueden ir dejando por el chat, por ejemplo, qué otras frases se les ocurren que comúnmente asocian el género a lo que es correcto o determinado para mujeres o niñas y lo que es correcto o determinado para hombres o niños. Ahí ustedes también nos pueden ir contando dentro de lo que han escuchado, han vivido o que les han dicho, incluso que también puede ser y que puede pasar. Bueno, dale, Jo. Sí, Cindy, ahí te puse host para que puedas dejar a Sebastián, pero se me quitó la posibilidad de compartir pantalla, así que no sé si me puedes ahí dar a mí la opción. Disculpen, hay un pequeño problema técnico. Siempre pasa, ley de Murphy, estas cosas. Pero al menos ahora se ve Sebastián, Aquí está. intérprete de lengua de señas bien. Sí, aquí estamos, ¿todo bien ya? Sí, ahí sí. Gracias, Súper. Cindy. Seguimos Vamos con la entonces. siguiente, sí. Vamos entonces a ver un pequeño video. Me avisan si es que se escucha. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks Oh, we're like. doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. OK, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. OK, now, who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamsin, and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my Everyone's done. stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one.
Súper, bueno, en la sección de Q&A o preguntas y respuestas nos pueden ir dejando qué les parece el video, por ejemplo. ¿Habían visto este video? Si es que se entendió también como cuáles son las consecuencias del idioma. Hay personas que nos dicen, oye, pero es que cuando tú dices un bombero dibuja un bombero, en inglés no está la marcación de género, por ejemplo. Entonces, cuando dices un bombero, en realidad es como decir una persona bombera o no sé, pero en el fondo no está esta marcación de un bombero o una bombera. Entonces, es interesante este video en el sentido de cuáles son las consecuencias que han surgido por estos estereotipos. ¿A qué nos referimos con estereotipos? Cuando hablamos de los estereotipos de género, son como, imaginémonos una bolsa gigante donde vamos a hacer y vamos a poner todas las generaciones súper simple de los atributos que tienen hombres o mujeres. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un ilustrador nacional que se llama Oye Matías, lo pueden seguir por redes sociales, es muy bueno, y lo que hace un poco es graficar de alguna forma los estereotipos presentes cuando hablamos del género, de esta construcción cultural. Es lo que se espera de hombres o mujeres, como por ejemplo, los hombres somos racionales, dice la imagen, o tengo miedo y la mamá le responde, ¿quién es mi soldadito valiente? O acá también se ve en la imagen, ¿cierto? Para que, por ejemplo, si es que hay personas con algún tipo de discapacidad visual, les voy a ir haciendo la descripción también. Hay un niño arriba de una cama que está jugando, por ejemplo, con unos juguetes con pistola y dice muere, o también cuando en la tercera parte de la imagen que dice sécate esas lágrimas, no seas debilucho, le dice el papá al niño cuando está llorando. Todas estas frases son entonces algunas generalizaciones que son súper simplistas. Entonces, acá quizás como un dato, ¿cómo reconozco cuando estoy frente a un estereotipo? Si yo estoy diciendo, por ejemplo, el estereotipo de género, cuando yo empiezo las frases, los hombres son o las mujeres son, es muy probable que esté al frente de un estereotipo que estoy diciendo, que estoy ejemplificando. ¿Cuál es el problema de esto? Porque al final alguien podría decir, oye, pero es que no sé, está demostrado biológicamente que las mujeres, no sé, podemos hacer más de dos cosas a la vez. Sí, probablemente podemos hacer más de dos cosas a la vez, no sé si las vamos a hacer bien, que ese es otro tema, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto de estas frases cuando empezamos las mujeres son, los hombres son? Es que generalmente usamos estas frases o se usan estas frases o estereotipos para marcar en general una discriminación por género, y esto lamentablemente finalmente hace que estos estereotipos se vean reflejados o difundidos por teorías más tradicionales, leyes o por instituciones. Incluso pasa también, no sé si han visto, cuando ganó Francisca Crobeto la medalla olímpica de oro en el tiro, salió, por ejemplo, la figura, en la imagen, como un poco el estereotipo remarcado que tenía que ver con la pareja, ¿cierto? Ahí hablaba de ella en el fondo como su rol de mujer versus, se hacía como un paralelo, no sé si vieron la portada, de cuando el Nico Massú con Fernando González habían ganado la medalla olímpica, que salía como el reconocimiento, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con el desarrollo olímpico, el deporte y como el mérito que había detrás de una medalla olímpica. Entonces, lamentablemente, todos estos estereotipos de género lo que hacen es situarnos a las mujeres, por ejemplo, como que somos más emocionales, o el papá que le dice a su niña, ¿cierto? Eres mi dulce princesa, mi flor delicada, o le hace con las preguntas, o sea, nos hacemos preguntas con las películas de Disney, ¿cierto? ¿Quién vendrá a rescatarme? Que de alguna u otra forma somos como personas que necesitan ser rescatadas. Y también la última imagen, la última parte de la imagen dice, la mamá a su hija dice, esta toda cochina, estos juegos no son de señoritas. Entonces les invito también, si nos pueden ir dejando por el chat, en la sección de Q&A, o preguntas y respuestas, nos pueden ir dejando como qué otras frases a ustedes les dijeron, sienten que todavía esto está reflejado, creen que a lo mejor ya no. También puede ser, algunas personas nos dicen, oye, pero esto ya no es tanto así, hemos mejorado bastante. Ahí nos pueden ir dejando sus comentarios. Ahora, ¿por qué es importante hablar de los estereotipos? Porque los estereotipos nacen a propósito de los sesgos inconscientes. No sé si habían escuchado esa frase, pero ¿qué son los sesgos inconscientes? Bueno, es importante mencionar que todas las personas tenemos sesgos inconscientes. ¿Y a qué nos referimos con eso? Son patrones automáticos. Nuestra mente procesa alrededor de 11 millones de estímulos por segundo. Suena mucho, ¿cierto? 11 millones de estímulos. O sea, es como nuestro cerebro está
constantemente pendiente de la temperatura, de la luz, en el fondo si mi cuerpo y mi integridad están en riesgo o no, ¿cierto? Si yo veo un tigre en la calle, por ejemplo, mi cerebro no va a decir, a lo mejor este tigre es bueno, este tigre es malo, mi cerebro necesita sobrevivir, necesita tomar decisiones rápidas, y por eso es que nacen estos patrones automáticos de pensamiento y de percepción que están súper arraigados en nuestra mente, y estos patrones de alguna forma influyen en nuestras decisiones y en nuestras actitudes de una manera muy involuntaria. Y estas decisiones o percepciones están basados en estos estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, cuando pasa mucho, ¿cierto?, en el ámbito de la educación, lo vamos a ver después, cuando asumimos, por ejemplo, lo que puede estudiar una mujer o lo que puede estudiar un hombre, que es lo normal, entre comillas, que estudie una mujer o que estudie un hombre, lo vamos a ver. Entonces, los sesgos son estos patrones que, está bien, nuestro cerebro tiene que tomar un atajo mental porque no puede procesar 11 millones de estímulos por segundo, y en ese sentido necesito hacer economía, ahorro de todos estos estímulos y llevarlo a 40 estímulos conscientes que efectivamente soy capaz de procesar. Y lo otro son patrones automáticos. Y cuando esos patrones automáticos entonces generan una decisión o una actitud basada en estereotipos, hablamos de los sesgos inconscientes. Entonces es importante mencionar que no somos conscientes de lo inconsciente que somos a veces, y que a veces estos tipos de sesgos nos ayudan de alguna forma a simplificar la información que tenemos, pero lamentablemente van generando entonces ciertos tipos de acciones o decisiones incluso que pueden sesgar una toma de decisión cuando hay un hombre o una mujer involucrado. Aquí Rodrigo está participando, ¿cierto?, por el chat y nos dice, habla como hombre. También puede ser como un estereotipo asociado al género. Bueno, ¿qué ejemplos de estereotipos y sesgos se les ocurren a ustedes dentro del espacio de la educación? Esto igual es importante porque, bueno, aquí tenemos personas que están asistiendo desde su rol quizás más vinculado a DUOC en el ámbito educacional, o a lo mejor que ya estuvieron en DUOC y ahora están en el ámbito laboral. Entonces, acá es súper importante mencionarles que hemos visto estereotipos y sesgos de género, tanto en el mundo de la educación como en el mundo laboral. Ustedes, si se les ocurre alguno, nos pueden ir indicando. El video, ¿cierto?, nos mostraba algunos de los sesgos y estereotipos, sobre todo relacionados al ámbito de la educación, pero mientras ustedes nos van comentando algunos, Jo les va también comentar algunos estereotipos y sesgos presentes en estos dos espacios, el educacional y el laboral. Dale, Jo. Súper, bueno, entonces como decía Cari, y ahí les damos también el espacio que nos puedan ir comentando por el chat lo que piensan, algunos estereotipos tienen que ver desde los roles que ocupamos, por ejemplo, en el contexto laboral, hombres y mujeres, muy inconscientemente, ¿sí? Si bien las organizaciones en general ya están esforzándose en trabajar en que ya disminuya un poco esta, por ejemplo, escasa representación. Cuando hablamos de representación, hablamos de cuántas personas tenemos, cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos en los distintos espacios. Entonces, si bien eso ya se está trabajando, existen algunas cosas que todavía se repiten en el contexto del trabajo. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que la mujer es la que tiene que tomar la minuta en las reuniones o es la que tiene que organizar los cumpleaños, los eventos en la oficina, porque la mujer es más ordenada, es más perfeccionista, más atenta al detalle. Francia ahí hace que sí, porque parece que lo había le ha pasado o lo ha escuchado, ¿cierto? Eso es algo bien común. ¿Ya? Y en el contexto de la educación podemos ver, bueno, puede ser inclusive roles con nuestros pares en el contexto de la educación, pero también en qué carreras elegimos estudiar las personas. Ahí hay una brecha súper marcada y tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? Por ejemplo, carreras del tipo educación, carreras del tipo salud, son carreras donde hay muchas más mujeres, donde estamos más sobre representadas. Y carreras de tecnología, carreras de ciencia, carreras de informática, suelen ser carreras donde hay mayor representación de los hombres. Entonces, ¿a qué queremos ir con esto? Obviamente que la idea es que uno pueda dedicarse a lo que uno le interese, ¿cierto? Y no es tan mal que a una mujer le interese el ámbito de la salud o el ámbito de la educación. Lo que sí un poco queremos cuestionar o queremos poner en tensión es que eso quizás no es tan intrínseco de las personas, que quizás detrás de eso hay una socialización, hay un proceso de aprendizaje social en el cual están involucrados, como decíamos, los medios de comunicación, las películas,
los libros que leemos, las formas que tenemos de acceder a la información que nos van formando y finalmente nos van quizás guiando un poco en tomar ciertas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá esta imagen, ¿cierto? Lo muestra. Cómo se representan y el video también lo mostraba, ¿cierto? Cuando pensamos, y ahí como decía Cari, el inglés no tiene marcador de género, cuando pensamos en una junta de gerentes, junta de comité ejecutivo, no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, cuando uno piensa así como los presidentes de una empresa, ¿qué género pensamos? Cuando pensamos en un equipo de educación de párvulos, ¿qué género nos imaginamos? Entonces ahí podemos empezar a pensar qué asociaciones tenemos y de ahí vienen los sesgos, ¿sí? Y bueno, ahí en la imagen que está a la derecha estamos planteando un poco dónde ubicamos las competencias, que era esto que decía Cari de los hombres son, las mujeres son. Podemos también pensar, bueno, las mujeres son más, de cierta manera, son más delicadas, pueden hacer más de una cosa a la vez, son más preocupadas, son más atentas, ¿ya? O quizás podemos pensar, los hombres son, quizás son más bruscos, los hombres quizás son más racionales, los hombres quizás no son tan perfeccionistas. No, yo tengo una anécdota una vez con una amiga que estábamos discutiendo este tema y estábamos hablando más de temas domésticos y ella me decía que ella era mucho más buena para limpiar porque ella era preocupada del detalle. Ella tenía muy buena memoria, siempre se acordaba dónde había que limpiar, etcétera. Y su marido no, él como que era más al lote, no le importaban tanto esas cosas. Y yo le preguntaba, y a su marido le encanta el fútbol y le encanta el Real Madrid, y yo le decía, ya, pero pregúntale cuál fue el último gol que metieron, cuál fue el último cambio que se hizo en el equipo, cuál fue la última copa que ganaron. Y ahí la memoria, pero extraordinaria, ahí una atención al detalle, hasta lo más mínimo se acordaba. Entonces ahí entramos un poco a discutir entre risas, ¿cierto? Pero decíamos, bueno, quizás no es tanto un tema de capacidades, de competencias, no es que yo sea mejor para la atención al detalle que la otra persona, sino que es qué cosas me interesan y por qué esas cosas me interesan. Esos son los cuestionamientos, ¿cierto?, que les invitamos un poco a hacer. Ahí nos comentan justamente Dale. por el chat, Antonia también está participando y nos comenta y dice, en mi oficina siempre sucede que cuando hay que organizar algo, se espera que mis compañeras y yo, perdón, lo hagamos, los cumpleaños, las celebraciones, las fiestas de fin de año, ¿cierto? Entonces ahí también, gracias Antonia por participar, bueno, y Rodrigo también que había participado antes, son casos, ¿cierto? Donde quizás nosotros no andamos por la vida diciendo, bueno, este es un estereotipo, yo soy súper discriminador, discriminadora, sino que probablemente son tan inconscientes los niveles de acciones, actitudes que tomamos a veces o que se da dentro de un contexto, por ejemplo, laboral o educacional, que no nos damos cuenta, pero los podemos ver en estos simples hechos, por ejemplo, como lo que comenta Antonia, ok, hay que organizar el cumpleaños, ¿quién lo hace? ¿Por qué siempre queda a cargo de ciertos géneros, ciertas personas? Y ojo que en este caso particular, hoy día por la charla que estamos dando con Jo, tiene que ver con género, ¿cierto? Pero también podemos pensar en otro tipo de estereotipos presentes, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, ustedes no me conocen personalmente, pero yo soy una persona con discapacidad. Me pasa mucho que mi discapacidad no es visible. Entonces también, justamente hoy día estábamos comentando con otro grupo, como cuando nos imaginamos, por ejemplo, una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que nos imaginamos probablemente? ¿Cuál es la primera imagen que aparece en nuestra mente? ¿Cierto? Probablemente sea una persona en silla, por ejemplo. Quizás otra persona tiene otra imagen, pero es muy común que se asocien ciertos tipos entonces de estereotipos a lo que puede o no puede hacer una persona con discapacidad. Bueno, hoy día hay una ley de inclusión que obliga a las empresas a tener una contratación de personas con discapacidad, un 1% de la dotación en empresas de 100 o más personas. Y eso ha sido súper interesante porque también ha invitado de alguna forma al ámbito laboral a entender, ok, quizás a tal punto tuvimos que llegar que tuvimos que obligar a las empresas a que contraten personas con discapacidad, porque eso antes no pasaba, y no pasaba justamente por estereotipos que estaban presentes dentro de la convivencia del día a día, como por ejemplo lo que les mencionó, lo que puede o no puede hacer personas con discapacidad. Nos pasa mucho que las empresas nos dicen, yo no puedo contratar personas con discapacidad porque la infraestructura no es accesible. No es accesible para quién, para personas en silla, pero de nuevo, una persona que usa silla de ruedas probablemente no es el único tipo de discapacidad presente. Entonces, no es que no puedas contratar, tienes que abrirte también a otros tipos de discapacidad. Y también importante, obviamente, mejorar tu infraestructura, no te puedes quedar solamente en esas cosas. Pero volviendo al género, cuéntanos ahí qué consecuencias tienen estos estereotipos. Sí, me parece muy interesante el comentario que hace Antonia, porque esa es una de las consecuencias, ¿cierto? Un poco las conductas o a qué nos llevan
estos estereotipos, ¿cierto?, nos conducen a tomar decisiones y conducen a nuestro entorno también a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿a quién voy a contratar? Por ejemplo, yo decidir qué voy a estudiar. Incluso hay algunos estudios que hablan del tipo de preguntas que se le hacen a los niños y las niñas en el colegio. ¿Sí? A las niñas se les incentivan cierto tipo de preguntas que tienen que ver con cómo se sienten, inclusive comentarios de su belleza, de su aspecto físico, ¿cierto? Que eres linda, hoy que te ves bonita con ese vestido, mientras a los niños se les hacen más preguntas, y hay estudios de eso, que fomentan la curiosidad, que fomentan el aprendizaje, que fomentan quizá el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, todo tipo de decisiones que tomamos y todo tipo de espacios en los que nos movemos están marcados por el género, ¿sí? Y bueno, acá tenemos unos datos que lo muestran. En educación superior existen brechas de género en carreras de STEM, que son las carreras vinculadas a ciencia, tecnología, etcétera, mientras que en pedagogía hay más mujeres que ingresan y se titulan. Entonces podemos ver que hay brechas en ambos aspectos, ¿sí? Y eso también nos lleva a cuestionarnos, bueno, la perspectiva de género tiene que ver con eso, tiene que ver, por ejemplo, cómo es visto un hombre que decide estudiar párvulos, cómo es visto un hombre que decide estudiar enfermería, ¿sí? Porque, bueno, inclusive yo diría que en las carreras más masculinizadas, que serían, por ejemplo, las de tecnología y ciencias, se fomenta más la participación de las mujeres que en las carreras que están feminizadas se fomenta la participación de los hombres, ¿ya? Y eso también tiene que ver, y ahí, bueno, quizás es un tema más polémico, pero también podríamos pensar, si miramos este gráfico, por ejemplo, el de la derecha, ¿cierto? Donde está más marcado abajo las carreras donde hay más hombres y a la derecha donde hay más mujeres, ¿cuáles son las mejor remuneradas? Ahí podríamos entrar a quizás a otra discusión, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Consecuencias de todo tipo, consecuencias sociales, inclusive consecuencias económicas. Acá tenemos otro dato que es interesante, donde hablamos de la representación de mujeres en los distintos contextos. Por ejemplo, mujeres en el contexto del trabajo, tenemos mujeres gerentas, ya si se fijan ahí tenemos un gráfico que indica de un 21,5 a un 22,5, la verdad que un crecimiento bastante mínimo en porcentaje, y directoras, si se fijan, es aún menor. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, hay otras cifras que hablan de el porcentaje de personas que deben dejar de trabajar por cuidar a otros, ¿ya? Por ejemplo, por cuidar a niños, por cuidar a personas mayores, de esas personas más del 95% son mujeres. Entonces, cuando pensamos en qué personas son las que tienen que dejar de trabajar remuneradamente, porque ojo que cuidar también es un trabajo, solo que no remunerado, esas personas en su mayoría son mujeres. Entonces ya tenemos de partida una brecha en la participación laboral que está presente, ¿ya? Y ahora, cuando vamos a la parte más vertical, es decir, no solamente dónde están las mujeres, sino que ya están trabajando en qué tipo de puestos de trabajo, también existen brechas importantes. Aquí las cifras lo indican, ¿sí? Entonces, bueno, harto todavía por trabajar. Y ahí también es importante un poco para recalcar lo que estás comentando. Cuando hablamos de género no nos referimos a mujeres, nos referimos a hombres y mujeres. Este es uno de los casos, por ejemplo, donde efectivamente mujeres nos vemos más impactadas en que tenemos una menor participación laboral. Bueno, en el 2024 esta cifra ya está subiendo. Hoy día justo estaba en un seminario, en un congreso de personas, y estábamos hablando que la tasa de participación femenina ya va en el 52%, sin embargo, efectivamente la masculina va cerca del 75%, entonces sigue habiendo brechas de participación. Pero claro, acá es importante señalar, en el ámbito de la educación justamente tenía que ver con la lámina anterior, o sea, cuáles son las carreras que estamos estudiando hombres, cuáles son las carreras que estamos estudiando mujeres, pero que como hablamos de género, efectivamente tiene un impacto también en hombres. Por ejemplo, lo que decía Jo, ¿cierto? Si es que un hombre decide estudiar una carrera de enfermería, probablemente se va a cuestionar incluso hasta su orientación sexoafectiva, ¿cierto? O sea, de ese nivel estamos hablando cuando hablamos de género y todos los estereotipos que están presentes y cómo esto impacta. Ahora, ¿por qué es importante? Esto, bueno, es una feria virtual laboral, ¿cierto? Que tiene que ver esto con el espacio de búsqueda de oportunidades de empleo, por ejemplo. Es que efectivamente, si son hombres, que tenemos acá hombres presentes en la audiencia, y han estudiado carreras que no están asociados necesariamente a lo masculino, es muy probable que tengan también tipos de barreras para poder participar, ¿cierto?, en el ámbito laboral. Y lo mismo sucede entonces en el caso de mujeres para poder acercarnos, ¿cierto?, a espacios más masculinizados. Por ejemplo, nos pasa, no sé si han escuchado, en minería, por ejemplo, que es un rubro que está súper masculinizado, hoy día se está potenciando el empleo de mujeres
justamente porque hasta hasta la década del 90 era ilegal, es decir, por ley no estaba permitido que mujeres entraran a la mina, físicamente a la mina, porque se decía que había mala suerte, etc. Entonces había una baja participación laboral femenina, que era bajita, 5%, después fue subiendo al 8%. Hoy día ya estamos hablando de algunas empresas que incluso han llegado al 40% de participación femenina. Entonces, claro, hablamos de una feria laboral virtual o feria virtual laboral, donde efectivamente esto tiene consecuencias, no necesariamente las vemos, pero también es importante, o sea, ver cuáles son los estereotipos presentes. Cuando buscamos una empresa en la cual trabajar o queremos trabajar, también es importante que nos fijemos si es que nos interesan las temáticas de diversidad e inclusión, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las acciones que está haciendo esta organización, por ejemplo, para poder trabajar estas brechas, por ejemplo, que pueden estar presentes cuando hablamos de género? Como comentaba Antonia, es un espacio, por ejemplo, donde todavía están presentes algunas acciones de machismo que están ahí como quizás no tan visibles, pero de alguna forma siguen presentes, o es una organización que está trabajando esto de alguna u otra forma. Continuemos con la siguiente, ¿cierto? Porque todo esto también tiene una repercusión en el impacto económico. Entonces acá estamos viendo en este gráfico cuál es esto también es de acuerdo a un estudio que está abajo indicado, ¿cierto? De la brecha salarial. ¿Cuál es el costo o la remuneración ordinaria por hora ordinaria según sexo y grupo ocupacional? Bueno, acá podemos determinar entonces que esto también incluso tiene un impacto en la remuneración que tienen las personas, ¿cierto? Se habla de la brecha salarial, en este caso, que no sé si están en el ámbito laboral todas las personas que nos están viendo, pero en promedio hoy día en Chile se habla que la brecha salarial va, dependiendo del grupo al que vayamos a analizar, entre un 16 hasta un 20, incluso en algunas profesiones y algunos grados de dirección, incluso hasta el 30%. Es decir, para trabajos del mismo valor, mujeres reciben menos salario que hombres. Y esto está documentado, es data que está en distintos países, no ocurre solamente en Chile, lamentablemente es una situación que se da a nivel transversal en todos los países. Entonces acá, por ejemplo, se observa la brecha salarial y ahí cuéntanos un poco, Jo, el gráfico. Sí, bueno, podemos ver entonces la brecha salarial, ¿cierto?, en distintas líneas de cargo y efectivamente esto todavía se mantiene, ¿sí? Y bueno, otro dato que es importante, que me parece que este gráfico lo muestra y todos los estudios generales así lo dicen, es que la brecha va aumentando a medida que, ¿cierto?, aumenta el nivel de cargo. Entonces, efectivamente, quizás inclusive de entrada podemos tener un salario equitativo, pero con el pasar del tiempo ese salario probablemente va a ir creciendo esa diferencia, ¿ya? Y cuando uno se pregunta por qué, bueno, existen muchos motivos. Uno de los principales y en el cual quería entrar es que las mujeres solemos ver interrumpido nuestro desarrollo de carrera por, sobre todo, las tareas de cuidado. Por ejemplo, por tener hijos, tener un postnatal, tener una licencia, dejar de trabajar un tiempo, cuidar a padres enfermos, cuidar a personas con discapacidad, va generando brechas de participación, va generando lagunas que hace que después cuando uno retorna al mercado laboral efectivamente gane menos. ¿Sí? Otros motivos tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, discriminaciones pudiesen ser también arbitrarias, pudiesen tener que ver con desarrollo de carrera, pudiesen tener que ver con sindicalización. En general, los sindicatos negocian también los sueldos y las mujeres suelen estar menos sindicalizadas que los hombres. Entonces, bueno, las razones son múltiples en general. Decimos que ninguna empresa quiere pagarle más a los hombres que a las mujeres porque sí, ¿cierto? Eso como que no pasa mucho, pero sí podemos ver que hay otros factores que en el fondo van armando esta brecha y en esos factores la sociedad tiene incidencia. Así que, bueno, tenemos una brecha de la cual hay que hacerse cargo a nivel sociedad. Dale, Cari, aquí con un poco los datos de los hombres, o bueno, quizás Sí. voy a dar un poco primero las cifras. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando bastante de lo que nos pasa a las mujeres. Nos pasa que tenemos brechas para entrar en el contexto del trabajo, nos pasa que generalmente somos quienes tenemos mayor carga vinculada a los hijos, al cuidado de otras personas, por tanto, eso interrumpe también nuestro desarrollo profesional, pero los hombres también tienen consecuencias de esta estructura social, ¿cierto? De estos roles de género que hemos estado hablando. Por ejemplo, muchas veces tienen menor posibilidad de participar en espacios familiares, que eso también es un problema del cual hay que hacerse cargo. ¿Ya? Por ejemplo, la primera cifra indica que los hombres declaran tener poco tiempo para dedicarle a sus hijos e hijas.
La cifra abajo yo la escucho un montón, que es la responsabilidad del peso, la carga que tienen los hombres de proveer, de ser proveedores en el hogar. Dale, Cari. Sí, muchas gracias, Jo. Cuando reflexionamos, ¿cierto? Lo que estábamos conversando, cuando hablamos del género, no estamos hablando solo de mujeres, que también tiene un impacto en hombres. Entonces, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, yo siempre me quedo pensando, no sé si han conocido personas, por ejemplo, hombres que hayan quedado sin trabajo en algún momento de sus vidas. Yo he tenido casos bien cercanos de familiares, por ejemplo, que han quedado sin trabajo. Y la verdad es que también hay una carga social con respecto a eso, ¿cierto? Se espera, en este caso, que los hombres sean proveedores también es muy mal mirado, o eres menos hombre, incluso se cuestiona, ¿cierto? Cuando tú no puedes ejercer entonces ese rol. Ahí ayúdame con la PPT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, otra de las cifras que también en cómo esto impacta es que efectivamente también tenemos el caso que hay 4 veces más probabilidades de morir por suicidio versus las mujeres. Y esto es una cifra bien importante porque si estamos hablando que el género o los estereotipos de género de alguna forma impactan entonces en la salud, en la salud mental de las personas y en particular en este caso de la salud mental de hombres versus mujeres, porque también pensemos como que es mucho más común ver en el caso de mujeres que reciban o que soliciten ayuda en casos de salud mental, ¿cierto? Pero, ¿qué nos pasa cuando un hombre busca ayuda, en este caso, en temas de salud mental? Como sociedad es mucho más castigada y en el ámbito laboral, sobre todo, también es mucho más invisibilizada. O sea, se espera de un hombre que sea fuerte en todo momento, que tenga ciertas características de liderazgo, que tenga siempre la respuesta a todo, y a veces dejamos de ver a la persona que hay detrás. Entonces, también estas cifras nos ayudan a darnos cuenta, de alguna forma, que los sesgos de género tienen impacto también en hombres y que cuando hablamos de que esto incluso puede atentar en contra de su propia vida porque no piden ayuda a tiempo, porque también está súper invisibilizado, bueno, tiene consecuencias entonces que son bien graves. Y también la última cifra también que tiene que ver con un estudio de la satisfacción laboral desde la perspectiva de género, habla también que los hombres tienen menor satisfacción con el trabajo que las mujeres, y eso también responde de alguna forma a todo lo que hemos estado conversando, ¿cierto? ¿Cuál es la penalización o la sobrecarga que existe en este caso que hombres tienen que estar? Como que hombre es igual a rol proveedor, entonces eso los pone también en un lugar donde sí o sí tienen que tener este espacio de trabajo como para validarse, y eso entonces también puede conllevar este menor grado de satisfacción porque en el fondo tienen que cumplir como sea el rol proveedor. Entonces, sí, como para hacer la recapitulación de todo lo que hemos estado hablando, porque ahora vamos a hacer un ejercicio más práctico, ¿qué es lo que queremos llegar con esto? La brecha que hablamos cuando hablamos de los estereotipos y los sesgos, a veces nos podemos ir dando cuenta de algunas situaciones donde efectivamente, si yo miro, a mí me encanta ver Betty la Fea, siempre digo lo mismo en las capacitaciones, entonces probablemente Betty la Fea, una comedia, cierto, novela que es de los años 2000, hemos avanzado. O sea, cuando yo la miro el 2024, efectivamente, conductas que eran súper normalizadas de género, ¿cierto? Por ejemplo, esta figura de la mujer como el amor romántico, ¿cierto? Y que tiene ciertas características, que está súper expuesta a situaciones de acoso, etcétera. Claro, hoy día las miramos y nos parece como súper violentas, como que efectivamente no hay lugar a esos estereotipos ya presentes, pero probablemente hay otros que siguen persistiendo y que cuando los miremos en adelante, hacia atrás, cuando miremos el 2034, por ejemplo, al 2024, nos vamos a dar cuenta que todavía están presentes. Entonces, hemos avanzado y eso es súper positivo, pero efectivamente todavía tenemos muchos sesgos inconscientes que desde la educación, entonces, están presentes, que incluso pueden determinar lo que estudiamos las mujeres o lo que estudian los hombres, y que eso de alguna forma incluso se traspasa entonces al ámbito laboral. No nos queremos quedar solo en lo negativo y les vamos a dar como algunos tips y recomendaciones, por ejemplo, qué podemos hacer, ya sea en el ámbito educacional o en el ámbito laboral, pero ojo, ahí ahora vamos con la actividad que teníamos también ahí preparada.
Súper, entonces vamos a ir ya, como dice Cari, cerrando la parte más teórica. Queremos mostrar un par de ejemplos prácticos y aquí, bueno, pueden ver en la imagen un poco como los que rompen el típico estereotipo. Tenemos un hombre en claramente como una actividad laboral vinculada, ¿cierto?, al cuidado de niños y niñas, y una mujer vinculada a la, por ejemplo, a la minería, que es un rubro bien masculinizado. Y queremos ahí cerrar con este video, el último ejemplo. Cari, ¿me Good dices si se afternoon, and escucha? thank you for the opportunity to testify on behalf of the Airline Pilots Association International, the largest pilot union in the world with more than 2,400 pilots in Minnesota. My name is Laura Hayner, and I'm a Minnesota resident and a Minneapolis-based pilot for Delta Airlines. And then Ms. Hayner, is that correct? Yes. So can you tell me what a typical work week looks like for you as a stewardess? How does, I'm a first officer for Delta. pardon me? I'm a pilot for Delta. I'm sorry, I apologize. I don't know why I said that, I'm so sorry. Our schedules vary. Bueno, ahí les dejamos el espacio en el chat para que nos digan qué les parece el video, pero por si es que no se entendió, ¿cierto? La persona que la está entrevistando, ella le explica que es una mujer piloto, etcétera, y después le dice, bueno, ¿cómo es una semana típica para una azafata? Entonces asume en el fondo, bueno, y después a mí personalmente me da mucha rabia cuando dice, no sé por qué dije eso, bueno, es como, sabemos por qué lo dijiste, porque hay un sesgo en las personas, ¿cierto? En este caso, en este entrevistador que asume que una mujer vestida con ropa de aeronáutica es una azafata. Entonces, eso es un sesgo inconsciente, ¿ya? Y ahí en ese ejemplo creo que queda súper, súper claro. Así que dejamos abierto el chat por si es que tienen algún tipo de comentario final. Y mientras tanto, ¿cierto? Mientras nos dejan ahí sus últimos comentarios, también opiniones del taller de lo que hemos estado hablando hoy día, queremos dejar con algunos ejercicios o con algunas recomendaciones que nos van a ayudar a incorporar esta perspectiva de género en nuestra vida, ¿sí? En nuestra cotidianidad, porque finalmente tener perspectiva de género, como hemos hablado, no quiere decir estar pensando un poco en la realidad de las mujeres, sino que estar pensando en cómo el género, cómo la estructura social de género y los roles de género afectan en nuestros comportamientos, en nuestras elecciones, en nuestros entornos, en los medios de comunicación que nos rodean, ¿sí? Y en este caso, bueno, en mi carrera, por ejemplo, si es que estoy postulando un trabajo, ¿cómo es esa empresa, como mencionaba antes Cari? ¿Cómo es la representación, por ejemplo, en los lugares donde yo me estoy moviendo? Y no solamente pensemos cuántos hombres y cuántas mujeres hay, sino que en qué tipo de cargos también están, que es como la doble pregunta, el doble clic, ¿cierto? Que es una invitación bien interesante que podemos empezar a pensar. ¿De qué manera, por ejemplo, los tipos de acoso afectan de manera desigual a las personas en base a su género? No sé si han escuchado la famosísima ley Karin, que está ahora, entró ahora en vigencia el 1 de agosto, que incorpora la perspectiva de género. O sea, ya esto ni siquiera es algo como que está en el campo de lo teórico o está en organizaciones sociales, sino que ahora está también en el marco legislativo. O sea, la Dirección del Trabajo en este caso está obligando a las empresas a hacerse cargo de que el género afecta a las relaciones sociales. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, asumir que el acoso sexual es algo que afecta más comúnmente a las mujeres. También es asumir que cuando un hombre denuncia una situación de acoso es más probable que se vea cuestionado, es más probable que no se le crea. Entonces eso también es aplicar perspectiva de género. Cuando hablamos del punto siguiente tiene que ver con miremos nuestro hogar. Ya esa es una tarea bien difícil y bueno, es una invitación, obviamente no es una obligación, pero les invitamos a mirar quién se hace cargo de la parte doméstica en mi hogar. ¿Cómo se distribuyen las tareas? Y ahí incorporamos un nuevo, así como un regalito de concepto que es la carga mental, ya que tiene que ver con no solamente lo que hago, sino quién piensa lo que hay que hacer, quién gestiona lo que hay que hacer, quién planifica lo que hay que hacer en lo doméstico, que es algo que en general se le da poca importancia, está poco remunerado o no está remunerado, y que se ve como algo muy fácil, muy simple de hacer, pero que en realidad está muy presente y afecta mucho también el bienestar de hombres y de mujeres, sobre todo de mujeres. Y bueno, ahí en esta misma línea, ¿qué tanto espacio tienen los hombres de mi entorno para llevar a cabo tareas de cuidado? Son objetos de burla, nos hemos burlado de hombres que, por ejemplo, tienen que cuidar, ya sea a niños, ya sea a personas mayores, o que tengan que dedicarse a cosas del hogar, han sido también objeto de cuestionamiento y por tanto estamos quizás impidiendo el desarrollo de un equilibrio, un balance en las tareas, ¿cierto? Sobre todo domésticas. Así que esas son las preguntas que les tenemos hoy. Quisiéramos dejar estos minutos para el chat. Ahí, Cari, no sé si vas a hacer algún tipo de cierre.
Sí, me gustaría señalar que hoy día los temas de diversidad e inclusión y por qué está esto, digamos, dentro de la feria virtual hoy día, por qué estamos conversando esto. La verdad es que, bueno, desde Ajá Inclusión hemos visto que las empresas tienen más y más interés en temáticas de diversidad e inclusión. Entonces, hoy día es una propuesta de valor una persona técnico o profesional que tenga una mirada, en este caso, de perspectiva de género, que tenga una mirada de diversidad e inclusión. Solamente como para ponerlos también, si es que no, si es que no lo han visto, o sea, es que acá tenemos como un público bien amplio, entonces voy a abordar como cualquiera de las situaciones en las que puedan estar, ya sea se estén insertando al mercado laboral o ya están o ya hayan pasado por algunos trabajos. Este tema de la diversidad e inclusión y en particular los temas de perspectiva de género, del género, cómo afectan los estereotipos, son conversaciones hoy día que se están dando dentro de las organizaciones. Como decía Jo antes, está la ley Karin. La ley Karin, bueno, este año lo que ha hecho de alguna forma es hablar de cómo las situaciones de acoso laboral o sexual de alguna forma pueden estar normalizadas. Por ejemplo, que constantemente me llamen fuera de mi horario laboral, por ejemplo, por cosas que no son urgentes, o como tengo, por ejemplo, una jefatura que, no sé, tiene como algún tipo de conductas de requerimiento de carácter sexual, por ejemplo, en un happy hour o en una fiesta del trabajo, también son situaciones que se abordan con la ley Karin. Entonces ahí también como decirles y mencionarles que todos estos temas hoy día están siendo de importancia, sobre todo de empresas que se mueven en temáticas de diversidad e inclusión. Si es que no se han subido al carro las empresas, hoy día tienen que hacerlo igual por ley, como decía, ¿cierto, Jo? Entonces, dejarles invitados, invitadas a que este es un espacio donde hay mucho desarrollo y ya sea de lo que hayan estudiado, creo que igual siempre es importante tener como ese mix donde sepamos no solamente cosas técnicas, sino que esta mirada desde los liderazgos, por ejemplo, con perspectiva de género o derribando estereotipos que puedan estar presentes también es súper interesante. Francia. Agradecerles, pues, agradecerle mucho a Karina, a Jo, por esta importante información que nos dieron, porque nos van a dejar reflexionando harto, la invitación a estar mirando todo nuestro entorno con estos lentes de perspectiva de género y empezar a reconocer los sesgos y demás. Recordarle a todos, agradecerles su participación, a todos los que asistieron también, recordarles que estas charlas van a quedar grabadas. No hubo preguntas, imagino que porque quedó todo súper bien explicado, y yo creo que la reflexión se va a ir para la casa. A lo mejor las preguntas las van a tener mañana, cuando maduren y den vuelta a esta temática. Bueno, estas van a quedar guardadas, estas charlas grabadas, y se van a difundir por las redes sociales de Duoc Laboral. Y bueno, agradecer la participación, la asistencia de todas y todos, y a seguir trabajando por la equidad de género. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, Francia, y gracias, Duoc, por la invitación. Muchas Que estén bien. gracias. Chao, chao.